Gloria al Señor. Bien, amados, continuamos con este tema, la seguridad de nuestra salvación. Y me permito tomar ahí el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27 al 29. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27 al 29. Dice, quiero leerlo en estas dos versiones para que se nos esclarezcan muchos puntos que en algunos escritores de algunas Biblias están muy cortos. Entonces tomamos Evangelio de Juan 10, 27 al 29 y dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor es que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice esta versión: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y nunca se perderán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Gloria al nombre de Cristo. Bien, ya llegamos a una parte donde explicamos que a pesar de no perder nuestra salvación, pecamos. Y que así pequemos, no perdemos nuestra salvación. De ahí es donde explicamos la necesidad de un abogado. ¿Por qué el verdadero Hijo de Dios, que es salvo, necesita un abogado? Por las falencias, por los errores que cometemos los hijos de Dios. Nuestra alma fue quebrantada por el Espíritu Santo, que más adelante vamos a mirar que el alma nuestra tiene envuelta al espíritu nuestro, lo cual nuestra alma es una caparazón, lo cual no da libertad a nuestro espíritu que estaba muerto en nuestros delitos y pecados, porque la que murió no es el alma en ese momento, sino nuestro espíritu. El día que comiereis del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, moriréis. Murió nuestro espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Se perdió la comunión, el contacto con Dios. Entonces, nuestra alma, para poder que el espíritu nuestro sea vivificado, tiene nuestra alma que ser quebrantada, rota, romper ese cascarón que se llama alma, para que nuestro espíritu, que es el que desea agradar a Dios, sea libre por el poder, la potencia del Espíritu Santo que obró quebrantando nuestra alma. Entonces, como nuestra alma es la que desea todo lo del mundo, que es el centro de las pasiones, de los deseos, esa alma es la que nos lleva a cometer un sinnúmero de errores, los cuales
no tienen que ver nada con perder nuestra salvación, porque hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Pero como si pecamos, ahí está el abogado sentado a la diestra del Padre, según Hebreos 7:25, intercediendo por nosotros para siempre, porque Él vive para siempre, y así interceder por nosotros. Entonces, como si pecamos, porque según el libro de Romanos, que ya lo vimos, si decimos que nosotros que somos verdaderos hijos de Dios, si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso, porque no hay un justo en la tierra que no haga el bien y que haga el bien y no peque. Todos pecamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con relación al pecado que comete el justo? El pecado que comete el justo es un pecado no planeado. Estamos entendiendo, es un pecado, se lo podemos llamar de esta manera, accidental, porque de una y otra manera tenemos malos pensamientos, malas miradas, en fin. Pero los pecados nuestros son esos, pecados que están fuera de nuestro cuerpo, porque el verdadero cristiano, que luego lo vamos a mirar, procura lo máximo, como tiene al Espíritu Santo dentro de él. Ahí es donde se meten en el problema mayúsculo los que se escarrían cuando profanan este templo. Cuando la Biblia dice que el que profana este templo, el que destruye este templo y se destruye por medio de la pornella, el soltero, la fornicación, el casado por medio de la infidelidad sexual o la pornografía o la masturbación, cuando se llega a esos actos, se peca directamente contra este templo. Por lo tanto, nosotros lo destruimos con el pecado. No se va el Espíritu Santo dentro de nosotros, no se va, porque luego lo vamos a mirar, que nosotros muchas veces, la gran mayoría, por no decir todos, en la iglesia hay muchos potros salvajes que no quieren ser dominados por el Espíritu Santo, lo cual el Espíritu Santo es paciente y cabalga dentro de ese creyente que es como un potro que no quiere dejarse amansar. Alabado sea el nombre del Señor, pero que el Espíritu Santo es paciente. Ahí va cabalgando hasta que llega un momento en que quebranta su cerviz y luego ya empieza a controlarlo. Alabado sea el nombre del Señor, como aquel hombre que adiestra potros. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué necesitamos ese abogado? Porque nosotros pecamos. Pero ¿qué sucede? No somos pecadores practicantes como lo éramos antes de convertirnos a Cristo. Antes de convertirnos a Cristo, nosotros pecábamos deliberadamente, con placer, con antojo, con gusto, nos deleitábamos en el pecado. Pero ahora, el verdadero Hijo de Dios, porque luego lo vamos a mirar, que el verdadero Hijo de Dios, cuando peca, inmediatamente el Espíritu Santo lo contrista, el Espíritu Santo lo compunge. Ahí es donde dice la palabra que el Espíritu Santo, hermano, redarguye. No solamente redarguye a los inconversos, porque luego vamos a mirar que redarguye también al creyente. Entonces, cuando el creyente peca, el cristiano fiel y verdadero peca, inmediatamente es redarguido por el Espíritu Santo, queriendo decir el Espíritu Santo: pilas, póngase buenito con Dios, corra a la fuente, confiese su pecado. Entonces nosotros vamos inmediatamente y confesamos nuestros pecados. Si cometimos ese pecado determinado, el lunes lo vamos a esperar la dominical para confesar ese pecado en la dominical. Vamos a confesarlo inmediatamente. De ahí es donde es un atropello no dar la Santa Cena a una persona que ha caído en pecado, llámese como se llame, y se ha puesto en disciplina. Esa persona puede tomar la Santa Cena. ¿Por qué? Porque es que el pecado no se prolonga, la confesión no se espera llegar a determinado día para confesarlo, sino que inmediatamente pecó el creyente, fue compungido, fue redarguido por el Espíritu Santo, inmediatamente va a Dios y pide perdón a través de ese abogado que es Cristo nuestro Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y ahí es que, según Primera de Pedro 1:19, Primera de Juan 1:7, Efesios 1:7, Apocalipsis 1:5, con la preciosísima sangre de Cristo somos totalmente salvos.
Si a usted se le fueron aplicados los méritos de Cristo a su vida, esa sangre preciosa, los méritos de esa sangre de Cristo, usted es salvo y no es salvo ahora, sino para siempre. Pero luego vemos la doctrina de aquellos que dicen, como nosotros somos salvos, siempre salvos, entonces podemos pecar a diestra y siniestra. Hay que tener mucho cuidado. Porque los que pecan deliberadamente, o sea, con satisfacción, si ellos dicen que tienen al Espíritu Santo, no lo pueden hacer con satisfacción. Porque el que tiene a Cristo en el corazón, el que tiene el Espíritu Santo dentro de su corazón, no peca con satisfacción, no peca con agrado. Entonces hay que examinarse esa persona, porque muchos de la iglesia ya recibieron los sacramentos de la iglesia, ya fueron reconocidos como miembros porque ya descendieron a las aguas, ya recibieron supuestamente, entre comillas, a Cristo. Pero resulta de que todavía están pecando deliberadamente, están pecando con satisfacción. Tiene que tenerse mucho cuidado que esa persona de pronto no es salva. Porque el que es salvo de verdad no desea pecar. No desea pecar. Amén. Ahí es donde vimos que el libro de Romanos dice, ¿será que entonces perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Para que la misericordia de Dios abunde, para que la misericordia de Dios se manifieste. Porque posiblemente los carnales piensan de esa manera, el espiritual no piensa de esa manera. El espiritual no peca deliberadamente pensando de que bueno, es que Dios sabe, es que Dios conoce mis debilidades, es que Dios sabe, entonces por su misericordia Dios me perdona, Dios me perdona, Dios me perdona. Eso no es así. Pero el carnal sí peca deliberadamente y el carnal sí piensa, Dios sabe que yo soy carnal. Dios sabe que yo soy muy dado a esto y aquello, por lo tanto, Dios sabrá qué va a hacer conmigo. Así piensa el carnal, pero el espiritual no piensa eso, porque el espiritual cuando va a pecar lo piensa mucho. Piensa mucho el que es espiritual en no caer en pecado. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces estos versículos que leímos, con la preciosísima sangre de Cristo somos totalmente salvos. Amén. Y es donde estoy haciendo como especie de un pequeño resumen al respecto. Como la preciosa sangre de Cristo nos ha limpiado de toda especie de pecado, de toda contaminación, de toda inmundicia, nos ha reconciliado con Dios, nos ha justificado con su preciosa sangre. La palabra justificar es que ya no tenemos culpa. Entonces, si nosotros perdemos el pecado después de los méritos de Cristo, haber sido de esa sangre preciosa, haber sido aplicada a nuestras vidas, si esos méritos de esa sangre fueron aplicados a nuestras vidas, si el pecado puede anular nuestra salvación y cancelar el poder limpiador de la sangre preciosa de Cristo, entonces hemos pasado todo el tiempo sin salvación que salvados. Amén. El pecado por ningún momento puede anular el poder limpiador, santificador de esa sangre preciosa de Cristo. Porque si así fuera, entonces hemos pasado todo el tiempo de nuestra vida sin salvación. Amén. Que siendo salvos. Bien, ahí es donde ya Jesús, el propio Maestro, nos dice que ninguno de los suyos nos perderemos. Amén. Ninguno de los suyos nos perderemos. El que es de Dios oye la voz de Dios. Porque aquí viene una pregunta que voy a formular. Si quiere me lo responde. Todos los verdaderos cristianos tienen unción.
en muchos lugares, en muchos concilios religiosos, los ministros que se han querido endiosar en la congregación, han querido mostrarse a la congregación que son los únicos que pueden tener unción. Pastores, evangelistas, qué sé yo. Y la respuesta que vamos a mirar es que todos los verdaderos cristianos tenemos unción. Es muy distinto ser ungido para un propósito. Es muy distinto recibir la unción en una congregación de parte ministerial para un cargo determinado a algún miembro, que tener la santa unción del Espíritu Santo. La santa unción del Espíritu Santo es para todos los verdaderos cristianos, no es exclusividad de pastores, maestros, evangelistas y en aquel entonces apóstoles y profetas. ¿Qué es unción según Juan 2, 20 y 27? Porque quiero hacer este paréntesis para mostrar por qué la confusión acerca de algunos temas doctrinales confunden a muchos. Por ejemplo, este tema de la seguridad de nuestra salvación para el verdadero cristiano que no se pierde, a muchos los confunde. Y muchos quieren tildar al que expone este texto o este tema de hereje, que está enseñando una herejía. Y es debido a la falta de la unción. No se preocupan en absoluto por darle lugar al Espíritu Santo que está dentro de nosotros para que esa unción obre. Según Primera de Juan 2:20, mire lo que dice la palabra. Y me permito tomar en estas dos versiones para luego entrar más a fondo acerca de este tema, la salvación en el verdadero cristiano no se pierde. Mire lo que dice. Esta versión antigua dice: mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Verso 27. Pero la unción que vosotros habéis recibido de él mora en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas cosas, y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en él. Pero mire cómo dice esta versión: todos hemos recibido en cambio, oiga, todos hemos recibido en cambio la unción del Santo, de manera que conocemos la verdad. Y dice el versículo 27: en cuanto a todos ustedes,
La unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesita que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Por lo tanto, permanezcan en Él tal como Él les enseñó. Entonces, según estos dos versículos, unción es la capacidad para conocer la verdad de Dios. ¿Por qué más de unos no tienen una buena capacidad para conocer lo que dice este sagrado texto? Porque no se preocupan en desear conocer a Dios. Porque se conoce a Dios a través del conocimiento de esta palabra. Entonces, unción es la capacidad para conocer la verdad de Dios. Vamos a tomar un ejemplo. Por ejemplo, en los hogares, personalmente mi mamá, cuando yo salía con un disparate acerca de algún tema, ella me decía: hijo, tienes una cabeza, úsala para algo más que para llevar un sombrero. Ella no me estaba diciendo que yo no tenía cabeza, ni que no tenía cerebro. Ella quería decir que yo tenía una capacidad para aprender y que en ese momento no la estaba usando. El problema que ella quería que yo me diera cuenta no era que yo no tuviese cerebro, era que no lo estaba usando adecuada y debidamente. ¿Por qué no se está usando este sagrado texto adecuada y debidamente? Porque falta interés en el pueblo de Dios para tener la santa unción, para así conocer la verdad de Dios. Unción en griego es que el Espíritu Santo es el medio todo suficiente para capacitar a los verdaderos cristianos para poseer conocimiento de la verdad de Dios. Por eso el Señor Jesucristo llegó y dijo: y cuando Él venga os enseñará. Dos cosas suceden con la santa unción. Primero, recibiremos enseñanza de parte de Dios a través del Espíritu Santo, y lo que vamos a saber de lo que nos enseña el Espíritu Santo es lo que Cristo enseñó en su palabra. Él nos lo enseñará, nos lo transmitirá a nosotros, nos dará la capacidad, la unción para conocer la verdad. Y el segundo aspecto de la unción es nos recordará todas las cosas. Por ejemplo, muchas personas cuando van a exponer el sagrado texto, muchos creyentes han cometido el gravísimo error que cuando el Señor dijo: no se preocupen de qué han de hablar en aquel día, sino solamente abran la boca y Él la llenará. Y entonces también viene otra parte: no tengo capacidad para yo grabarme esta palabra, para yo grabarme los versículos completos. El Señor nunca en su palabra dice de que usted tiene que coger texto por texto en su palabra y grabárselo en la mente. No, solamente estudie la palabra. En la congregación esté atento a lo que se enseña. Entonces llega el momento en que usted, cuando esté departiendo la palabra en algún grupo, en alguna persona, en algún determinado lugar, y usted, hermano, en ese momento no se acuerda el versículo, no se acuerda, pero sí se acuerda lo que dice ese versículo, el Espíritu Santo le recordará. Eso es capacidad para conocer la verdad, y le recordará esa verdad que un día se le ha olvidado de momento, pero que cuando haya que utilizarlo, Él le recordará. Entonces, que tengamos muy cuidado, muy pendiente en eso. Por eso es que más de uno
salen con un pie atrás y otro adelante con relación a las escrituras. Entonces quiero que captemos esto. Unción es la capacidad para conocer la verdad de Dios, la palabra, capacidad. Y aquí necesitamos esa capacidad para entender, conocer esta verdad acerca de la verdadera salvación. Amén. Entonces ya vimos de que las ovejas oyen la voz de Dios, la voz de Jesús. Ellas me conocen y me siguen. ¿Por qué está el perseverar en determinados creyentes desde que empezó hasta el día de hoy? Primero, porque conocen a Dios. Segundo, porque son de Él. Somos de Él. Y oímos su voz. Porque aquí vamos a entrar a una parte donde los inconversos marchan como marchan, van rumbo a la perdición porque no conocen a Dios, no son de Dios. Por lo tanto, ellos no oyen la voz de Dios, no saben cómo oír la voz de Dios. Pero usted y yo, que somos de Dios, sí oímos la voz de Dios y le seguimos. Amén. Bien, mire lo que dice Hebreos 13:5. Voy a leer todo el versículo. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Cuando aquí dice el Señor, no te desampararé ni te dejaré, es por una razón. Es debido a que el Señor ha puesto su marca sobre nosotros. Y la marca que Él nos ha colocado sobre nosotros es su Santo Espíritu. Por doquier que nosotros vamos, por eso, hermano, que valga la redundancia, lo he repetido muchas veces en este tema, la seguridad de nuestra salvación. Tengan mucho cuidado de cómo están dando, porque luego vamos a mirar que esta salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Cuando dice que hay que cuidarla con temor y temblor, entonces es que se pierde. No. ¿Qué quiere decir eso? Cuidar la salvación con temor y temblor, porque ha sido colocada en una vasija de barro, en una fragilidad. Por lo tanto, hay que andar con mucho cuidado. Especialmente porque si somos salvos tenemos la marca del Señor en nuestra vida, que es su Santo Espíritu. Donde quiera que vamos tenemos que tener mucho cuidado cómo nos vamos a comportar con nuestro cuerpo. Empezando por nuestros miembros, lengua, ojos, oídos, manos, pies.
Porque ahí es donde vamos a entrar después de este tema, la seguridad de nuestra salvación, el por qué necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nosotros, hermano. Por favor, entendamos, necesitamos la llenura del Espíritu Santo dentro de nosotros, porque nosotros somos cual potros salvajes, hermano. Por un momento estamos bien y de un momento, como nuestra carne todavía no ha sido glorificada, nuestro cuerpo, hermano, todavía no ha sido glorificado, siente todavía pasiones, deseos, hermano, y siempre los deseos son deseos desordenados, pasiones desordenadas. Nunca nuestros ojos quieren ver cosas agradables, sino desagradables, lo que a Dios desagrada. Entonces, hermano, como tenemos esa marca gloriosa que es el Espíritu Santo dentro de nuestra vida, tengamos mucho cuidado en no ensuciar este templo. Aleluya. Eso de que como ya soy salvo, entonces yo puedo pecar. Un momentico, no. Si usted peca a diestra y siniestra es porque no es salvo. Grábesele eso. Porque muchos, hermanos, a pesar de que no están escarriados, por allá revolcándose en el mundo, en la iglesia están escarriados. Ya su lengua, ya hermano, no es de Cristo. No es para alabar y glorificar a Dios. Sus pensamientos ya están ensuciados. Entonces, hermano, el Señor no nos dejará, no nos desamparará, porque tenemos la marca de Él en nuestras vidas, que es su Santo Espíritu. Amén. Muchos tienen una falsa idea acerca de la salvación. Creen que mantienen su salvación ahí en ellos, porque se congregan, estudian la palabra, ofrendan, hacen la obra misionera, evangelizan, enseñan, predican. Eso hay que hacerlo. Eso es producto de la salvación. Pero no es para ser salvos o mantener nuestra salvación. Somos salvos y hacemos estas cosas para glorificar a Dios. Por eso nosotros nos congregamos. Por eso nosotros evangelizamos, predicamos la palabra, ofrendamos, oramos, para glorificar a Dios con nuestros propios cuerpos. Porque ahí es donde ya viene el tema consagración según Romanos 12:1. ¿Qué es consagración? Uno es salvo no porque se aferre a Cristo. Iba la multitud y ya alguien se agarró de Cristo, recibió una sanidad por ese poder glorioso de Cristo, pero no fue salva. Sino porque ha confiado totalmente en su obra terminada. ¿De qué nos sirve agarrarnos de Cristo y no confiar en su obra, en su sacrificio? No es recibiendo a Cristo, sino aceptando totalmente su obra regeneradora. Porque como lo vimos, por su muerte somos salvos, pero por su resurrección vivimos. Si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, no viviríamos. Aleluya. Sabemos que somos salvos cuando estamos mirando a Cristo como nuestro único Salvador. Ya lo vimos. Se está mirando. Yo no puedo dejar de congregarme porque me puedo perder. Viene Cristo y me quedo. Esa es la mentalidad pequeña, diminuta de muchos creyentes.
Hay que congregarme, porque yo algo voy a mirar el por qué tengo que congregarme. Porque es si usted, hermano, quiere crecer en la gracia, en el conocimiento de Dios, hermano, y quiere vencer las apetencias de la carne, quiere vencer las pasiones, hermano, los deseos, hermano, pecaminosos. Dos deseos pecaminosos hay en el cuerpo del ser humano: el deseo de la carne y el deseo de los ojos. Y más de uno están siendo vencidos por el deseo de los ojos. ¿Y por qué se han dejado vencer por los deseos de los ojos? Porque falta congregarse. ¿Y para qué nos congregamos? Para que el cirujano, que luego lo vamos a ver con texto bíblico, para que el cirujano llamado el Espíritu Santo opere en nuestras vidas y saque todas esas deficiencias. ¿Por qué más de uno, hermano? Que un día, por eso el apóstol tuvo que decirle a los Gálatas: habéis empezado en el Espíritu y habéis terminado en la carne. Igualmente a la iglesia de Corintios: inmorales, inmundos, morbosos. ¿Por qué, hermano, tuvo que haber la reprimenda? Porque no habían entendido que había que darle lugar a la operación del Espíritu Santo dentro de sus vidas. ¿Por qué más de uno desean, hermano, después de tanto tiempo de tener tanto conocimiento, ya desean, hermano, carne inmunda del mundo? Porque le falta congregarse. Sabemos que somos salvos cuando estamos mirando a Cristo como nuestro único Salvador. Señor, gracias por esa salvación tan grande, por esa sangre que tú derramaste en la cruz por mí. Gracias, Señor. Aquí estoy postrado en humillación. Aleluya. Efesios 1, 13 al 14. Ahí hay una tremenda confirmación de la función del Espíritu Santo en la tarea de convencernos de lo real, de nuestra seguridad de la salvación, que es en Cristo Jesús. Queremos mirar que somos realmente salvos y que no perdemos nuestra salvación. Mire lo que dice Efesios. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Amén. Efesios 1, del 13 al 14. Dice la palabra en estas dos versiones: en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oiga, hermano, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Sellados. Cuando usted creyó de verdad, porque la palabra creer aquí en el original griego es recibir de verdad, de corazón, las promesas de Dios a través y mediante el Espíritu Santo por el conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando usted y yo recibimos a Cristo, esa promesa maravillosa, inmediatamente el Señor colocó un sello: esto es mío y nadie me lo quita. Mire lo que dice establecido: en Cristo también fuimos hechos herederos. Pero es que, hermano, aquí me faltó desde el versículo 11. Sí, 13. 13, sí, Señor. Aleluya.
En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, lo creyeron. Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Ay, hermano, cuando nosotros, hermano, recibimos ese mensaje de salvación, oímos ese mensaje de salvación, oímos ese evangelio que fue lo que nos trajo la salvación y lo creímos, inmediatamente fuimos marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Ese sello, que en esta versión es las arras, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Garantiza. Las arras del Espíritu del versículo 14 del capítulo 1 de Efesios, las arras es nuestra garantía. De que nada ni nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. Somos propiedad de Dios. Ya tenemos el sello. Si usted de verdad recibió a Cristo en su corazón, creyó en su palabra, fueron aplicados los méritos de esa sangre gloriosa a tu vida, santificación, purificación, limpieza, reconciliación, paz para con Dios por esa sangre bendita, hermano, usted es salvo, siempre salvo. Quiero leer, hermano, estos dos versículos nuevamente. En Cristo también ustedes, o sea, en Él, cuando oyeron el mensaje de la verdad, porque nosotros no empezamos de una vez siendo salvos sin haber oído acerca del evangelio. Primero teníamos que haber oído el mensaje, ¿sí o no? Cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron. Amén. Llegábamos a la casa de fulano, el hermano tal, empezamos a departirle la palabra, él escuchó el mensaje, creyó en ese mensaje, creyó en el evangelio que es el que les trae salvación y vida eterna. Inmediatamente, si lo hizo de corazón, su oración se elevó a Dios. Señor, recibo este mensaje de salvación, acepto a Cristo como mi Salvador, y lo hizo de corazón compungido, contristado y humillado. Inmediatamente se colocó el sello del Espíritu Santo que pertenece su vida y mi vida a Dios. Amén. Amén. Estos dos versículos constituyen una tremenda confirmación de la función del Espíritu Santo en la tarea de convencernos de lo real de nuestra seguridad de la salvación que es en Cristo Jesús. Ahí está el sello del Espíritu Santo. Ese es el sello. Y las arras, seguridad. Por eso donde quiera que vamos, no negamos a Cristo. No le decimos a la gente, no soy salvo, no titubeamos. Nos pregunta, ¿usted es salvo? Sí, soy salvo. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Tengo el sello del Espíritu Santo en mi vida. Soy pertenencia, propiedad de Dios. Fuimos salvos cuando pusimos nuestra confianza y fe en Cristo. Y fuimos salvos para siempre. Si usted, hermano, lo hizo de verdad, en plena certidumbre de fe, y ha sido purificada su conciencia de malos hábitos pecaminosos, los méritos de esa sangre gloriosa fueron aplicados a tu conciencia. No hay nada que le pueda redarguir de pecado. Y usted, hermano, es salvo para siempre porque lo hizo de verdad.
Es la única clase de salvación que Cristo ofrece para siempre. Por eso hay que tener mucho cuidado. Yo le envié un mensaje a 2 excarriados en esta semana. Si usted está pecando con satisfacción, con liberalidad, se siente complacido, ojo, que posiblemente nunca ha sido salvo. Al otro día fue ese mensajero, porque él trabaja, uno de ellos trabaja en la mensajería, y me dijo: hermano, yo no he entendido esto. Explíqueme por favor acerca de la salvación. Y le dije: mire la internet. Si no lo hace, él pertenece a otro concilio. Amén. Si usted en realidad es salvo, su deseo del corazón no es pecar. Su deseo del corazón es congregarse. En el Antiguo Testamento Dios estableció el tabernáculo para que el pueblo se reuniera. Y luego el Señor en este momento tiene un tabernáculo que es usted y yo, que nos tenemos que formar el cuerpo de Cristo y reunirnos en un solo sitio para poder ser alimentados por la palabra a través y mediante la unción del Santo Espíritu de Dios. ¿Para qué tenemos que congregarnos? Ya sabemos, para que el Espíritu Santo opere en nuestra vida. Por eso, ¿qué es operación del Espíritu Santo? Y le voy a adelantar un poquitico. ¿Por qué tenemos que congregarnos? Operación del Espíritu Santo, hermano, es cuando usted está en la congregación, que usted, hermano, la palabra está corriendo y usted se siente incómodo. ¿Cuándo será que se acaba este sermón? Porque es que me está dando duro, me siento incómodo, no sé qué hacer. La palabra lo está redarguyendo, la palabra lo está incomodando. El Señor lo está, hermano, operando. El Espíritu Santo está operando en su vida. ¿Por qué? Porque le está, hermano, sacando todas sus inmundicias que tiene allá guardadas, reservadas, que las tiene allá, lo cual no deja que la gloria de Dios florezca en su vida. Usted se siente incómodo. ¿Por qué más de uno en esta clase de ministerio no le gusta congregarse? Porque sabe que la palabra los opera, los lastima. Y cuando la palabra no lastima, hermano, hay que tener mucho cuidado. Porque la palabra, porque ya vamos a entrar en esa etapa donde la palabra es espada de 2 filos. Mire, hermano, la palabra es espada de 2 filos. Si tu alma y tu espíritu no es cortado por la palabra de Dios, hermano, es porque usted está perdido y todavía necesita a Cristo en su vida. Ahí es donde nos damos cuenta de que no somos salvos. Sabemos que somos salvos porque estamos constantemente mirando a Cristo como nuestro único Salvador. Siempre pendiente. Estamos en el trabajo. Estamos allí. Hermano, vea, la gente está vindoneándonos, nos está mirando constantemente porque nosotros somos, hermano, carta leídas, hermano. Nosotros tenemos 2 clases de testigos, una nube de testigos muy grande y otra nube de testigos que nos rodea, hermano. Una, hermano, que está en los aires, hermano, que son las potestades, hermano, que son esos demonios, hermano, portentosos, poderosos, hermano, allá acusando nuestras vidas, mirando cuando pecamos para ir a la presencia de Dios y acusarnos. Y la otra, hermano, nube de testigos es, hermano, los seres humanos que están mirando el testimonio para ver si agradan a Dios o no agradan a Dios. Entonces nosotros, hermano, el deseo nuestro es guardarnos, porque nuestra familia, nuestros vecinos, todos, hermano, están pendientes del comportamiento nuestro. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces somos salvos, hermano, porque estamos constantemente mirando a Cristo como nuestro único Salvador. Señor, gracias por esa salvación tan grande. Ayúdame a mantenerme en santidad. Quiero ser santo para tu gloria porque quiero glorificarte, exaltarte por mi comportamiento. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ahora bien, viene ahora la palabra sello y arras. ¿Qué es sello? ¿Y qué es arras? Alabado sea el nombre de Cristo.
Efesios 1:13. Amén. Inmediatamente, cuando oímos la palabra de Dios, que es el evangelio que nos salvó, inmediatamente creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué dice el Espíritu Santo de la promesa? Porque Cristo lo dijo en aquel gran día maravilloso: es necesario que yo me vaya. Porque si yo no me fuere, no vendría sobre vosotros el Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya. Alabado sea el nombre del Señor. Y rogaré al Padre que os envíe otro, el Espíritu Santo de la promesa de Cristo. Amén. El sello. Esto indica que uno de los ministerios del Espíritu Santo, cuando viene a morar en nuestras propias vidas, instantáneamente somos salvos. Él se constituye nuestro sello. Aleluya. Uno de los ministerios del Espíritu Santo, cuando viene a morar en nuestra vida, al instante de nuestra salvación, inmediatamente usted es salvo y el Espíritu Santo entra a tu vida. Él no se dejó esperar. Inmediatamente usted recibió a Cristo, creyó en Cristo, en esa verdad del Evangelio que salva. Inmediatamente el Espíritu Santo entró a su vida, entró a mi vida. Aleluya. Ese ministerio es el de ser nuestro sello. Amén. Este es salvo. Este me pertenece a mí. La garantía de nuestra salvación, las arras. La garantía de nuestra salvación, las arras. Sello es señal o indicación de propiedad. Cuando recibimos a Cristo de verdad, no por una emoción, no por una complacencia, darle gusto a un familiar, porque muchos han sido llevados a la iglesia remolcados, casi que sacados de la taberna y llevarlos a la iglesia. Usted tiene que recibir a Cristo, porque si no recibe a Cristo, se muere y se pierde. Entonces, por temor, esa persona llega casi con los guaros en la cabeza todavía vivitos. Y reciben dice, a Cristo. Y ya, si murió esa en ese momento, ya ves algo. Nanay. Tener mucho cuidado. Cuando recibimos a Cristo de verdad, según Juan, Evangelio 1:12, Él, Cristo, coloca su sello al enviar el Espíritu Santo a morar en nosotros. El Espíritu Santo es el sello que lo une a uno con firmeza a la familia de Dios. Para que usted o cualquier otra persona quite ese sello, tiene que ser más fuerte que el sellador. ¿Y quién puede ser más poderoso que Cristo? ¿Quién?
¿Quién puede ser más poderoso que Dios? ¿Quién le podrá ganar a Dios en poderío? Ahí está Romanos 8, 31 en adelante. Ni esto, ni aquello, ni lo otro, y dice allá, ni principado, o sea, demonios. No hay un solo demonio. Y así se unan todos los demonios en uno. Para arrebatarnos de la mano de Dios, no podrán. E inclusive, ni usted mismo podrá zafarse de las manos de Dios. Es que yo no quiero ser tuyo, Dios. Lamentablemente ya lo hiciste. Sos mío, porque lo hiciste de corazón. Y yo te amo, y yo sé que tú me amas. Ya, y punto. Digo yo eso, porque ¿quién quiere ir al infierno? Pregúntele al más pervertido a ver si quiere ir al infierno. Y dice, no, yo voy para el cielo. Ahí es donde viene la pregunta, ¿quién es el sellador? Cristo. Porque llama a despedazar Romanos 8, 31 al 39. ¿Quién es el sellador? Cristo mismo, quien vino del Padre. ¿Y cuál es su sello? El Espíritu Santo, nada más ni nada menos, lo más grande de la deidad. El cual, hermano, si usted tuviera cuidado, hermano, si usted, hermano, fuera sabio, hermano, apercibido y tuviese en cuenta las palabras que pronunció Cristo allá en aquel gran día cuando le dijo a sus discípulos, todo pecado es perdonado a los seres humanos. El que peque contra el Padre, el que peque contra el Hijo, pero el que peque contra el Espíritu, o sea, contra el sello, contra lo sagrado que hay en nosotros, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero, ni en esta vida, ni en la otra. ¿Por qué, hermano, el pecado contra el Espíritu Santo no se puede perdonar? Aleluya. ¿Cuál es su sello? El Espíritu Santo. Pues tendríamos que vencer a la Santa Trinidad para perder nuestra salvación. Quiero despedazar Romanos 8, 31 al 39. Dice la palabra. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Porque con Cristo Jesús heredaremos todo lo del Padre. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, indigencia, peligro, violencia. Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, de aquel que se entregó por nosotros, demostró su amor por nosotros. Aleluya. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor
que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nadie nos podrá apartar del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Cómo lo manifestó? Entregándolo. ¿Y cómo manifestó Cristo su amor por nosotros? Entregando su vida en sacrificio. Cuando Dios nos salvó, nos hizo con un eterno propósito y nos selló con un sello eterno. Para siempre. Si el Espíritu Santo es nuestro sello, entonces su función dentro de nosotros es la de mantenernos de forma constante en la línea de nuestra salvación. Él produce el deseo de santificación, de consagración, de apartarnos para Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado. Porque no todos los excarriados se puede decir que son salvos. Aun cuando seamos tentados a desviarnos de dicha salvación tan grande. Oiga, hermano, si el Espíritu Santo es nuestro sello, entonces su función dentro de nosotros es la de mantenernos de forma constante en la línea de nuestra salvación. De forma constante en la línea de nuestra salvación. Hay que mirar, hermanos, si nos estamos desviando, porque si nos estamos desviando, de pronto el Espíritu Santo no nos mantiene en esa línea constante, entonces Él de pronto no está en nosotros. Hay que tener mucho cuidado, porque Él nos mantiene en esa línea constante de nuestra salvación. Aun cuando seamos tentados a desviarnos de ella, de la salvación. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Ahí es donde viene lo que es el redarguir del Espíritu Santo al creyente. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado, trayendo gente y circunstancias dentro de nuestra vida para hacernos dar cuenta del error y disciplinarnos cuando nos rebelamos. Dos cosas que tenemos que tener cuidado. Dios al creyente que se rebela no lo castiga. Rebelar es cuando da lugar a pecados. Porque llámese cualquier pecado, así no sea usted escarriado. Si usted pecó, usted tendrá consecuencias. Las consecuencias no se las perdona el Señor. No se las evita. Tienen que venir consecuencias. Por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado del por qué tanto desaliento en algunos que ya no quisieran saber nada de Dios. ¿Por qué yo tuve este conocimiento del Evangelio? Más bien hubiera sido mejor no haber conocido de este Evangelio. Desearían, hermano, estar allá en el mundo sin tener este conocimiento, pero ya es demasiado tarde. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, al cristiano que se ha revelado, que ha caído en pecado, el Señor no lo castiga. Lo disciplina. Tenga muy en cuenta esto. ¿Por qué más de uno están pasando situaciones difíciles? Tanto problema en el hogar. Quizás algún miembro de la familia que dicen ser cristianos están siendo rebelados contra Dios, están en pecado. Está la disciplina ahí. Por eso el verdadero cristiano, hermano, discierne todo. ¿Qué es discernimiento? Conocimiento del error y de la verdad. Y está pendiente, bueno, esto está funcionando aquí de esta manera, algo está pasando. Entonces ahí es donde viene la palabra, hermano, que el Señor llega y dice de que tenemos que gozarnos cuando seamos tentados
Ahí está ya Santiago, hermano, capítulo 1, verso 3, hermano, que debe haber un gozo en el creyente cuando estemos pasando por estas situaciones. Pero ¿qué quiere decir aquí el apóstol, hermano Santiago, cuando habla acerca de un gozo? No está hablando del gozo, hermano, de que nos gocemos porque estamos sufriendo. No, está hablando de algo muy diferente que eso. Por eso, hermano, no nos aplicamos de pronto de ver que algún miembro de nuestra familia de un momento a otro caiga prostrado en una clínica porque ha sido rebelde a la voz de Dios. Entonces ese creyente que es sabio y que tiene conocimiento se debe de gozar por la disciplina que está pasando esa persona, porque es para el bien de esa persona. Más adelante lo vamos a mirar. Ya casi nos arreglamos allá. Entonces, hermano, no se aterre. Entonces, Dios al cristiano que se ha revelado, que ha pecado voluntariamente, no lo castiga, lo disciplina. Para la disciplina, un cáncer. Ay, hermano, que Dios nos guarde. Un accidente, hermano, de carros. De pronto por ahí alguno atravesado y le meta un puño, hermano. Disciplina. Un dolor de cabeza. Qué sé yo. Pero al inconverso sí lo castiga. No ahora, sino por la eternidad. Si no se arrepiente. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado, trayendo gente y circunstancias dentro de nuestra vida para hacernos dar cuenta del error y disciplinarnos cuando nos rebelamos, cuando hemos caído en pecados deliberados. El Espíritu Santo nos mantiene dentro de los límites de nuestra salvación, de tal modo que no seamos juzgados junto con el mundo. Primera de Corintios 11:32. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Dice la palabra: si nos examináramos a nosotros mismos, aleluya. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Si nos examináramos a nosotros mismos de cómo estamos caminando, de cómo nos estamos comportando, aleluya, no se nos juzgaría. No pasaríamos una disciplina. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Por eso, hermano, constantemente, por eso tenía que estar la fuente del agua allá en el tabernáculo. Usted no puede, hermano, dejar pasar un día sin antes ir a la presencia de Dios y pedir perdón por sus pecados, no por el pecado tal, sino sus pecados, porque una cosa sí es cierta: pecamos mucho a diario. Ir a la fuente. Dios mío, antes de ir a acostarse, hermano, no se vaya a acostar, hermano, sin antes confesar sus pecados. Porque si usted deja de pasar este día, pasa este día y dice que no pecó, hermano, está haciendo a Dios mentiroso. Le está diciendo a Dios: Señor, usted es un mentiroso. Yo soy recto, intachable, no peco. Y decirle a Dios mentiroso, hermano, es una blasfemia. Examínese. Para que al usted examinarse
y ver que ha cometido un sinnúmero de improperios contra su cuerpo, el templo del Espíritu Santo, ha provocado a contristar al Espíritu Santo, hermano, entristecido al Espíritu Santo, hermano. Al usted examinarse, va a la fuente e inmediatamente el Espíritu Santo empieza a obrar en tu vida. Amén. Arras, en griego, arrabón, una cuota inicial, un primer pago como regalo parcial de parte de Dios al cristiano. Al instante, inmediatamente usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Lo que hizo Dios es que nos da un pago inicial como regalo, su Santo Espíritu, lo cual indica que hay mucho más para Dios regalarnos a nosotros en el porvenir. ¿Y qué es lo que el Señor nos regala en el porvenir que viene a través de ese inicio de pago que es el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que Dios nos regala más adelante con este sagrado ser, esta sagrada persona, el Espíritu Santo en nuestras vidas? Vienen los regalos de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los regalos? Hermanos, son innumerables, pero les voy a mencionar en el próximo segmento los regalos de Dios que nos es dado por el Espíritu Santo. Vamos a estar en pie de buena gracia. Padre Santo que estás en gloria,